Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos para ser edificados por tu palabra y te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias porque este es el primer domingo del año y podemos estar en tu casa, Señor, con la esperanza y la fe que nuestras vidas están en tus manos y que toda la necesidad que tenemos, Señor, toda necesidad tú la conoces. Y tú, Señor, como un Padre bueno, amoroso, Señor, nos guías en la adversidad, en la abundancia, en la escasez, en la prosperidad, para poder alcanzar el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La frase más común es en estos días pasados: feliz año nuevo, te deseo un próspero, un bendecido año nuevo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos tener un próspero año nuevo, un bendecido año nuevo? ¿Cómo nuestra vida puede ser prosperada y bendecida? Estamos arrancando este 2026 y espero que al menos todos tengamos unas expectativas de bienestar y prosperidad. Digo al menos porque si ni siquiera lo deseamos o lo esperamos, difícilmente este 2026 va a ser mejor que el 2025. Ahora, como todo en la vida, es muy importante entender las leyes universales, las leyes divinas que aplican a todo lo que queremos. Necesitamos conocerlas, entenderlas, respetarlas, obedecerlas, para poder nosotros llegar al punto que queremos llegar. Por ejemplo, si alguien de repente quisiera volar, tuviera ese deseo de poder volar, no puede ignorar la ley de la gravedad para poder volar, porque simplemente sería un sueño o sería un deseo. Pero cuando conocemos la ley de la gravedad, entendemos que es necesario para poder volar tener una fuerza de propulsión ascendente que supere la fuerza de la gravedad. Necesitamos estabilizadores de vuelo, necesitamos aerodinámica para no terminar en un accidente fatal. No nada más es algo que me despegue, sino algo que me estabilice, hablando en el ejemplo de volar. Entonces, el deseo de poder volar evoluciona en un plan para volar, con metas, con retos por superar, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el deseo de prosperar. Existen leyes universales que aplican para ser prósperos. Existen leyes divinas que no podemos nosotros ignorar para poder ser prósperos y disfrutar de la prosperidad. ¿Por qué? Porque muchos somos capaces de producir riquezas, pero no siempre podemos disfrutarlas. Siguiendo con el ejemplo de volar, esto sería igual a tener una fuerza de ascender, pero sin estabilidad. ¿De qué serviría poder superar la fuerza de la gravedad que nos mantiene con los pies al piso si después vamos a caer de una manera fatal? Proverbios 22:10 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántas personas han logrado prosperar, enriquecerse, pero esa riqueza después genera alguna desgracia? Entonces no solo se trata de prosperar, sino de poder disfrutar la prosperidad, sino qué caso tiene el esfuerzo que se está haciendo o se ha hecho por prosperar. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿a quien quién? Dios da, escucha. Dios da, no el hombre que alcanza. Todos tenemos la capacidad de producir
Y el fruto del esfuerzo y del trabajo siempre va a ser la riqueza, siempre va a ser la prosperidad. Hay personas que no tienen fe en Dios, que son ateos, que son satánicos y están prosperando. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en este versículo. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios. O sea, la facultad de gozar y disfrutar esos bienes y riquezas es un don de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar el trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Todos nos casamos con la más bonita, ¿cierto? Espero no meter en problemas al que no dijo amén. Pero todos nos casamos con la más bonita, o al menos con la que más nos gustó. Pero para mantener un matrimonio feliz es necesario más que la atracción física. Hay hombres y mujeres que dicen de su cónyuge: me encanta, me gusta, pero ya no lo soporto. Esta escritura de Proverbios 5:9, 19 dice que las riquezas y los bienes que Dios da vienen acompañados con la facultad de disfrutarse. Entonces la pregunta es: ¿quieres esforzarte para tener riquezas y no disfrutarlas? ¿O quieres prosperar y disfrutar tus bienes y riquezas? Es obvio, todos queremos disfrutar la vida. Bueno, ¿qué debemos hacer para que esto sea posible? Estamos hablando de hacer realidad un próspero año nuevo. ¿Qué debemos de hacer para que esto sea posible? Y no solamente sea un deseo. Debemos saber que la prosperidad de Dios viene a nuestra vida en respuesta a nuestra obediencia a la palabra de Dios. No sé si alguien me está escuchando. La prosperidad de Dios, ¿cuál es la prosperidad de Dios? La que no viene acompañada de tristezas, ¿ok? La prosperidad de Dios es la que viene con la facultad de poder disfrutarlas. La prosperidad de Dios viene acompañada de buena salud, ¿ok? Bueno, entonces la prosperidad de Dios viene a nuestra vida en respuesta a nuestra obediencia a su palabra. La prosperidad de Dios no viene a nuestra vida en respuesta a nuestro esfuerzo. Es cierto, hay que ser diligentes, porque el negligente empobrece siempre. Pero la prosperidad que viene de Dios viene como respuesta a nuestra obediencia a su palabra. Tercera de Juan, capítulo único, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos descubriendo en esta escritura que hemos escuchado tantas veces, que he predicado tantas veces, una ley universal para poder recibir la prosperidad que Dios da. Primero es necesario prosperar nuestra alma. La mayoría de nosotros, a veces en una crisis económica, clamamos a Dios porque Dios nos responda. ¿Cómo? Proveyendo económicamente. Necesito que me ayudes. La necesidad más grande en muchas ocasiones no es que Dios te dé dinero, es que aprendas a administrarte. Lo dice aquí en su palabra. Si tú prosperas tu alma, yo te voy a prosperar en todas las cosas. Prosperar
Un alma próspera o en prosperidad es aquella que ha logrado encontrar, escucha lo que estoy diciendo, un alma en prosperidad es aquella que ha logrado encontrar el camino hacia la meta que Dios ha establecido en su palabra. Prosperar no es haber alcanzado todo, es caminar en la dirección correcta. Prosperar no es sacarte la lotería. Eso no es prosperidad. Por más millones que entren a tu cuenta de banco, eso no es prosperidad. Prosperar pudiera ser, no importa si es mucho o poco, pero que constantemente, así sea peso a peso, esté creciendo. Eso es prosperidad. Entonces, un alma próspera no es aquella que es perfecta, que no peca, que no se equivoca. Es aquella que ya está caminando en el camino correcto, el camino que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, para prosperar el alma, es necesario renovar nuestra manera de pensar. Ahora, estableciendo los principios bíblicos en nuestra vida, para poder vivir en armonía primeramente con Dios, creciendo en fe, conquistando nuestro carácter. La lucha más grande que todos tenemos no es contra la esposa o el marido cuando hay problemas matrimoniales. No es contra los hijos o contra los padres o contra quien tú tengas un problema en alguna relación. La lucha más grande que todos tenemos es contra nosotros mismos, contra nuestro carácter. Cuando nuestra alma está siendo prosperada, quiere decir que estamos conquistando nuestro carácter. Que si antes cualquier cosa me ofendía, ya no me ofende. Ya sé quién soy para Dios. Ya conozco mi lugar, estoy lleno del amor de Dios. Que si antes cualquier cosa me enojaba, ya no me enoja. Que si antes ofendía a todo mundo, ya no estoy ofendiendo. Eso es un alma próspera. Un alma en prosperidad se caracteriza por tener paz interior. Y esa paz interior conduce a una abundancia continua, no solo en lo económico, sino en todas las cosas. El problema es que a veces nos conformamos con el salvavidas y no queremos aprender a nadar. Clamo a Dios y Él me responde. Ayúdame que perezco. Y Él viene y me rescata. Ay, me rescató. Sí, pero si vas al agua otra vez, te vas a volver a ahogar. Vas a sentir que te ahogas. Tu vida va a volver a correr peligro de terminar en el agua hasta que aprendas a nadar. O en el sentido de que Jesús le habla a Pedro, hasta que tengas una fe consolidada en Cristo. Hasta que aprendas a dejar de ver los problemas y fijar tu mirada en el autor y consumador de la fe. La razón por la cual en ocasiones, por más que nos esforzamos y no prosperamos, es por falta de obediencia y o por falta de sabiduría. ¿A qué se refiere esto? Recordemos que lo contrario a la sabiduría es necedad. Una persona necia es la que sabe lo que debe hacer y no lo hace. Entonces, muchas de las veces nos estamos esforzando porque nuestra vida sea próspera, nuestra economía sea próspera, nuestro matrimonio sea próspero. Pero mientras no actuemos con sabiduría, la necedad nos va a llevar a lo contrario de la prosperidad. Repito, una persona necia es aquella que sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Eclesiastés 10:10 dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer el doble esfuerzo.
Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. ¿Cuántos de nosotros estamos con una hacha sin filo? Había un familiar de nosotros que en cierta ocasión se fue a trabajar en las cosechas. Y el trabajo que se tenía que hacer para cosechar esos frutos requería de un machete. Y fue y él se llevó su banquito, se llevó sus limas y él afilaba los machetes de todos. Y todos se empezaron a quejar porque no hacía nada. Decían, se la pasa sentado. Gana lo mismo que nosotros, le pagan lo mismo que a nosotros y no se cansa, está sentado. Lo único que hace es sacar filo a los machetes. Y empezaron a generar chisme, murmuraciones, se quejaron con el supervisor y terminaron despidiéndolo. Cuando lo despidieron, la siguiente semana el cheque de todos no fue el mismo, porque no cosecharon la misma cantidad de frutos, porque empezaron a trabajar con sus machetes sin filo. Y se dieron cuenta que aquel que parecía no hacer nada, les daba la capacidad de ser más productivos. ¿Qué dice este proverbio? Si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Entonces, el que afila la hoja es sabio. Dice, ahí está el valor de la sabiduría. La sabiduría ayuda a tener éxito. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Cuando hacemos lo que debemos hacer, no necesitamos esforzarnos tanto. Escucha lo que dije. Cuando hacemos lo que debemos hacer, no necesitamos esforzarnos tanto. La mayoría de las veces nos esforzamos tanto porque queremos hacer lo que queremos hacer por encima del deber. Hay que primeramente hacer lo que se debe para después poder hacer lo que se quiere. Eso nos lleva a otro punto importante. Dios bendice la obediencia, no el esfuerzo. No estoy diciendo que el esfuerzo no va a producir fruto. Claro que sí. Pero la bendición de Dios viene en respuesta a nuestra obediencia hacia su palabra. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no trae consigo tristezas. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Primicia se refiere a la práctica de dar a Dios la primera y mejor porción de la cosecha. Esa es la primicia. La primera y la mejor porción de la cosecha. Hay un término en la economía que es de primera o de segunda. Lo de segunda es más barato. De primera calidad. De hecho, desafortunadamente en México se producen frutos de primera calidad que solamente se exportan. No los consumimos aquí. Uno pudiera decir, bueno, pues deberíamos de los mexicanos, ya que se produce aquí, merecer esa calidad. Es que no quieres pagar el precio de esa calidad. Entonces, en la mayoría de las cosechas, el producto de primera calidad, como es más caro, se exporta
¿Para quiénes? Para quienes están dispuestos a pagar más por lo que es mejor. Entonces, darle a Dios, honrar a Dios, mejor dicho, con las primicias, quiere decir que a Dios le damos la primera y la mejor parte. ¿De qué? De lo que obtenemos. Muchas personas están acostumbrados a darle las obras a Dios, las obras de su tiempo. Vine rapidito porque ando muy ocupado. No he podido venir porque hay mucho trabajo. Si pueden dar, dan. Si pueden donar, lo hacen. Cuando nosotros podemos darle a Dios lo primero y lo mejor, estamos demostrando que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas y no las posesiones. Cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor, estamos reconociendo que nuestros recursos le pertenecen a Dios, que solo somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. El hacer un buen trabajo de administración requiere entregar, no solamente administrar las ganancias, sino darle el destino a lo que no es de nosotros. No pudiéramos decir que alguien es buen administrador cuando no paga impuestos. Imagínate un contador de un hombre rico que lleve su contabilidad al 100, pero que no esté pagando impuestos. ¿Tú crees que su patrón lo va a premiar? ¿Qué le va a decir? Nos vas a meter en un problema. No solamente se trata de administrar las ganancias, los recursos, las inversiones, pagar proveedores, tienes que pagar impuestos. Si no pagamos impuestos, se nos puede acabar el negocio. Vienen multas, vienen requerimientos, vienen un mundo de problemas económicos. Nosotros como administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, debemos de saber que tan importante es administrarlo, lo que Dios pone en nuestras manos, como entregar la parte que no nos corresponde a nosotros. El Señor Jesús dijo: al César lo que es del César, refiriéndose a los impuestos, y a Dios lo que es de Dios, refiriéndose a los diezmos y a las ofrendas. Dar primero a Dios nos ayuda a conquistar la avaricia. La avaricia es el deseo de tener sin propósito, o con un propósito centrado en uno mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el hábito de darle primero a Dios la parte que es de Él, vamos a conquistar la avaricia. Cuando le damos a Dios la primera parte que es la de Él, vamos a empezar a administrar debidamente los recursos de Dios, y esto nos abre las ventanas de los cielos para recibir sus bendiciones de una manera sobreabundante. Pero algunos batallamos. ¿Por qué? Porque Dios no es lo primero para nosotros. No es el primero. Es primero todas las aplicaciones de películas y series. ¿Cuánto gastas en eso? Haz cuentas en tu mente. ¿Cuánto cuesta Netflix? Alguien dígame. ¿Cuánto? ¿400 por mes? Algunos tienen Netflix, Disney Plus, HBO, Prime. ¿Qué otro? ViX para ver La Rosa de Guadalupe.
Y ahí no hay problema, ahí no nos duele. Nadie se quejó cuando antes con un solo pago teníamos todos esos canales. Y ahora pagamos el triple. Y estamos tan contentos pagando eso. Pero ahí no nos quejamos. Y entonces no nos alcanza, o mejor dicho, la parte que le corresponde a Dios se la dimos a Netflix. Al mesero. A mí me han dicho tacaño algunos amigos porque les he dado de propina a meseros el 10%. Dicen, qué tacaño, dale el 20, el 30. Y yo le digo, a Dios no le das el 10. Y al mesero le quieres dar el 30. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque me siento el gran Señor. Me atienden, me reciben como un rey, me soban el orgullo, el ego, la vanidad. Qué chido. Pago el 30% por eso. Vanidad. La promesa que Dios nos hace en esta escritura de Proverbios 3:10 es maravillosa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros nos habla del lugar donde almacenas tu cosecha, tu dinero, ya sea en el banco, en la caja fuerte, en el colchón, en la bolsa, en la cartera, en un pozo, donde sea. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto nos habla del gozo, de la alegría también. La manera correcta de honrar a Dios es obedeciéndolo. No hay de otra. Es obedeciéndolo. Cuando nosotros le obedecemos, le honramos en todo sentido, porque cuando Dios manda alabanza o demanda alabanza, le alabamos. Cuando Dios demanda morir al yo, morimos al yo. Cuando Dios demanda dar, damos. Cuando Dios demanda ayudar, ayudamos. Cuando Dios demanda callarse, nos callamos. Cuando Dios demanda no ir, no vamos. La manera correcta, la única manera de honrar a Dios es obedeciéndole. Pero la pregunta es, ¿por qué resulta difícil obedecer a Dios? Porque no hemos encontrado el gozo que está dentro de la obediencia a Dios. Porque la avaricia nos ha cegado los ojos del entendimiento y no vemos que el obedecer a Dios genera gozo. Una persona que no obedece a Dios, su vida, su paz, descansa en su esfuerzo y en sus recursos. Su persona lo que es, descansa en lo que posee. Por eso muchos cuando pierden todo se suicidan, se quitan la vida, porque no pueden seguir viviendo de la manera que vivían. No estoy hablando, obviamente, si pierdes todo, pues no tienes nada, pero el respeto que te tenían, no te lo tenían a ti, lo tenían al poder adquisitivo que acabas de perder, entonces ya nadie te va a respetar. La gente te aguantaba tus groserías, tu sarcasmo, tu mal humor, porque obtenían algo de ti. Ya no obtienen nada, ya no te van a soportar. Entonces hay personas que cuando enfrentan la realidad, su realidad, lo que realmente son, cuando pierden todo, optan por quitarse la vida. ¿Por qué? Porque realmente nunca tuvieron nada. No tienen nada dentro.
Hay personas que confían más en sus fuerzas y en sus recursos que en Dios. Pero el que obedece a Dios descansa en las promesas de Dios. ¿Por qué darle a Dios lo que nos pide puede llegar a ser una carga? Precisamente porque desconocemos las promesas de Dios. Si honrar a Dios dándole las primicias trae abundancia de cosecha, entonces honrarlo con las primicias es motivo de gozo. No es una carga. ¿Es motivo de qué? De alegría, de gozo. Estamos hablando de tener un próspero año nuevo. Y ahorita en un sentido más económico, porque es la mayoría de nosotros, ese es el enfoque que tenemos cuando decimos que tengan un feliz y próspero año. La mayoría de nosotros tenemos ese enfoque económico, pero no podemos seguir ignorando las leyes divinas para que la prosperidad de Dios sea una realidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguiremos como años anteriores. A lo mejor no con escasez, pero sí con dificultad de disfrutar lo que Dios te ha dado. Hay gente que no se sacia, que siempre quiere. No es feliz, quiere algo más. Dios nos enseña en su palabra que sea cual sea nuestra situación, debemos de aprender a vivir contentos y agradecidos con Dios con lo que tenemos. No en el sentido de mediocridad, no, pero con un corazón agradecido, contento. Entonces, quiero hacerles una pregunta y sean honestos y contéstense solos. Estamos hablando de la prosperidad, estamos hablando de leyes divinas para prosperar. ¿A cuántos no les alcanza para diezmar? Ya se contestaron. ¿A cuántos no les alcanza para diezmar? Tengo amigos que me tienen la confianza y me dicen, ay, es que es mucho, no hay problema, de partir de hoy voy a orar para que Dios te dé poco y tu diezmo sea más chiquito. Me dice, no te pases, no eres así. Y si oro así, se los confieso. Señor, a este le duele dar esos diezmos tan grandes, ciérrale la llave para que pueda dar diezmos chiquitos y camine en obediencia a tu palabra. Quiero decirles que toda persona a la que no le alcanza el dinero para entregar el diezmo no tiene a Dios como el número uno en su vida. El rey de su vida es Él, no es Jesucristo. Porque si Dios es el primero, a Dios se le da la primera parte. Cuando decimos no me alcanza, es porque a alguien más le estamos dando la primera y la última pues ya no alcanzó. Todo lo que ganamos o todo lo que recibimos debe de ser dividido en 10 partes. La primera parte, la décima parte se llama diezmo. Ese es de Dios. De hecho, todo le pertenece a Dios. Lo que pasa es que no nos hemos entregado a Dios por completo. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Todos habitamos el mundo? Eres de Dios, con todo lo que tienes.
todo lo que tienes es de Dios. Entonces, hace unos momentos te dije que una persona necia es aquella que sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Una persona sabia es aquella que sabe lo que debe de hacer y lo hace. Entonces, ¿el que no diezma es sabio o es necio? Otra vez, ¿el que no diezma es sabio o es necio? A algunos les está doliendo el orgullo. Díselo más fuerte a ese que le está doliendo el orgullo. ¿El que no diezma es sabio o es necio? ¿Por qué? ¿Por qué el no diezmar nos convierte en necios? Porque es un mandamiento con una promesa maravillosa. Proverbios 4:11 en la traducción en lenguaje actual dice: yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y a siempre hacer el bien. Escucha lo que dice: vayas rápido o despacio, no importa. Si estamos viviendo sabiamente, dice, vayas rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. Esta escritura a mí me da paz, porque a veces siento que vamos muy lentos. A veces quisiéramos correr, volar hacia la meta, alcanzar las cosas, hacer realidad los planes, pero a veces caemos en la necedad por querer todo rápido. Esta escritura a mí me dio paz. Vayas rápido o despacio. Si vives sabiamente, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Es decir, si obedeces la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo sabio tiene temor de Dios. Si una persona se cree sabia y no teme a Dios, es un necio. Porque todo proviene de Dios. Y así como Dios bendice y prospera a los que obedecen su palabra, también Dios mete en escasez a los que no, en adversidad, en pruebas. ¿Quieres ir rápido? Ve rápido, pero no caigas en la necedad. Vas lento, no te preocupes, mientras camines en sabiduría. Es decir, mientras hagas lo que te corresponde hacer. Todos los domingos leemos Malaquías 3:10. Esta escritura es la que nos juzga como sabios o como necios. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿De qué está hablando? De la bendición que no trae tristeza con ellas. ¿Cuántos no la quieren? Habrá alguien que diga, no, yo no quiero esa bendición.
Yo no quiero que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre mi vida, sobreabundantemente. Habrá alguien que diga, no, yo no quiero eso. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo están haciendo? Y no para ahí. El verso 11 dice, reprenderé también por ustedes. No sé si estamos alcanzando a ver, a percibir, a entender lo que Dios nos está diciendo. Tú no te preocupes, dice. Yo, dice Dios, personalmente, yo voy a reprender al devorador. Tendrás una cobertura especial, es lo que está diciendo. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todo mundo, yo quiero ser como tú. Quiero tener lo que tú tienes. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que probablemente económicamente están mejor que nosotros, pero no queremos sus vidas? Decimos, no, pobrecito, lo único que tiene es dinero. En pleitos, en problemas, en situaciones, en discordia, sin paz, sin armonía. Entonces, ¿por qué el diezmar me hace una persona sabia? Porque entendemos que si le damos la primera décima parte a Dios, obtenemos una protección de las otras 9 que nos quedan, y además esa una primera décima parte genera una abundancia, prosperidad, seguridad contra todo aquello que el enemigo quiera utilizar para robarnos el 90%. Entonces, un sabio dice, si el 10 me protege el 90, me sale barato. Un necio pierde el 90 por el 10. Y lo podemos ver hoy en día. La empresa está Colgate o Colgate. Empezaron diezmando, dando la primera décima parte a Dios. Y hoy en día viven con la última décima parte. Las otras 9 las dan para que el evangelio de Dios se predique en la tierra. O sea, ¿qué tanto ha prosperado que dijeron? Con el 10%, con el diezmo vivimos bien, el otro 90% se lo vamos a dar a Dios. Los dueños de la marca Major League de béisbol en Estados Unidos, de grandes ligas, invierten millones de dólares al año para predicarles el evangelio a jóvenes. Nosotros hemos disfrutado de eso. Ellos tienen campamentos en diferentes partes del mundo. En México aquí hay 2, uno está aquí entre Saltillo y Monclova, otro está creo que en Morelos, se llaman Tierra Alta. Ahí nada más hablas y le dices, quiero llevar 40 jóvenes a tu campamento, y ellos envían un autobús, como lo han enviado aquí a la iglesia, completamente gratis.
Llegamos a ese lugar, nos reciben con desayuno gratis. Actividades extremas, padrísimo que se la pasan los muchachos en unas instalaciones de primera. Creo que tienen, no me recuerdo cuántas literas tienen, amor, 1600, algo así, que es la cantidad de jóvenes que reciben cada día de todo México, gratis, desayuno, comida, cena, todo gratis. Cuando termina esto y regresamos a la ciudad, hasta lonche para llevarnos dan. Tengan para el camino sin gastar un peso. Lo hacen todos los fines de semana. Millones de dólares al año para que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Algunos de ustedes son testimonio también de esto. Han probado esto, han disfrutado de esto. Entonces, una persona que diezma es una persona sabia porque entiende que al dar la primera parte de sus ingresos a Dios genera abundancia, prosperidad, seguridad. Dios reprende al devorador por él, no tiene de qué preocuparse. Pregunta: ¿nos conviene diezmar? Levanta tu mano si tú crees que te conviene diezmar. Mujeres, dejen la mano arriba. Repartan un sobre a todos los que tienen. No estoy jugando. Todos los que tienen su mano levantada, le repartan un sobre rápido. Si los pueden ayudar los que están atrás, porque se cansa uno. Si ya lo tienes ahí, el sobre, bájalo al que ya se lo entregaron. Si no te lo han dado, mantén tu mano en alto. En lo que terminamos, quiero decirte algo, que una de las razones por la cual no le entregamos a Dios la parte que le corresponde es porque queremos tener más. Y humanamente tienes razón, tiene sentido. Entre menos dé, más tengo. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Todos, escucha, todos queremos tener más de lo que tenemos, pero aquellos que aman el dinero y lo buscan obsesivamente nunca encuentran la felicidad ni la paz, porque no está en el dinero. Por otro lado, las riquezas atraen a los que viven a expensas de otros. La prosperidad que no viene de Dios puede ser alcanzada por los ladrones. La prosperidad que no viene de Dios quita el sueño, genera insomnio, genera temor. Y la mayoría de las veces, si no hay arrepentimiento, termina en pérdida. Y lo más triste para algunos es que no se la pueden llevar después de la muerte. Quiero decirte algo, no importa cuánto ganes, sea mucho o sea poco. Si tratamos de lograr la felicidad acumulando riquezas, bienes y riquezas, nunca tendremos suficiente. Nunca seremos felices.
No estoy diciendo que el dinero o la riqueza sea mala. El dinero no es malo en sí mismo, pero el amor al dinero nos puede llevar a toda clase de pecados. Cualquiera que sea nuestra situación financiera, debemos de entender que la felicidad no depende del dinero. No viene con el dinero. Entonces, que el dinero sirva para nuestra vida y no que nuestra vida sirva al dinero. ¿Por qué entregamos sobres? Porque probablemente ahorita quieras pasar de ser necio a ser sabio. Ahí está tu oportunidad. Y no es una forma de quererte manipular. Estamos hablando de leyes divinas para que tener un próspero 2026 sea una realidad. Todo esto va aunado a una buena administración, a controlar los impulsos y los deseos de la carne. Pero hay gente bien administrada que no le alcanza. ¿Por qué? Porque primero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces aprendes a administrarte con el 90 que te queda. Habla con Dios un momento. Habla con Él. Algunos tienen que pedirle perdón a Dios porque Dios les ha dado en abundancia. Ponte de pie, por favor. Ahorita cantábamos una canción que dice: dame a Cristo, quédate. ¿Qué dice? Quédate, ¿qué? ¿Qué es lo demás? Lo que no me sirve ni para la salvación, ni para la paz, ni para la felicidad. Quédate lo demás, porque Cristo es suficiente. Padre Celestial, ayúdanos a aprender a honrarte no solo con nuestra boca, con nuestras canciones, sino con nuestros bienes, como dices en tu palabra. Que podamos entender, Señor, que al ser obedientes en esto estamos cumpliendo con lo necesario, con lo que tú demandas, para que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre nosotros y derrames esa bendición prometida en sobreabundancia. Que tu protección esté con nosotros, Señor. Que tú traigas paz, contentamiento. Que encontremos el gozo en la obediencia, Señor. Que entendamos que cuando te recibimos como Señor, como Salvador, y nos entregamos a ti por completo, es
por completo. Hemos aprendido a descansar en tus promesas cuando se trata de un hijo. Cuando un hijo se separa, es rebelde, a veces decimos: Señor, tú prometes que mi casa toda te servirá, y eso nos trae paz. Hemos aprendido a descansar en tus promesas, en la salud, Señor. Aunque nos duele, aunque estamos enfermos, nosotros decimos: yo sé que soy sano por las llagas de Cristo, y eso nos da paz. Pero que esa misma convicción la apliquemos, Señor, en lo económico. Descansar en tus promesas cuando cumplimos en obediencia a tu palabra, Señor. Yo sé que esto, Señor, que estamos haciendo nos traerá abundancia, paz, protección, prosperidad. Que no vendrán tristezas, porque tú eres el que prospera y bendice nuestra vida. Ahora sí, dile: dame a Cristo. Dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás, dame a Cristo, dame a Cristo, quédate lo demás, quédate lo demás. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe todos los días en caminar en obediencia, en sabiduría, Señor, en todo sentido, Señor. Que este año sea un año, el mejor año de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra salud, de nuestros negocios, Señor. No por lo que añadas, sino porque realmente vivamos en temor a ti, Señor. Gracias porque no te quedas con nada, porque cada vez que te damos, tú nos das en sobreabundancia, Señor. Tú nos das la capacidad para seguir recibiendo y disfrutando de todo lo que añades, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice cada familia que está aquí. Guíanos a todos en obediencia a tu palabra. Danos la humildad, Señor, de reconocer nuestros errores, y que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el gozo que es vivir en obediencia a ti. En Cristo Jesús oramos todo esto. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en el discipulado. Bendiciones.